este anexo vemos cómo regulamos la potencia reactiva por el efecto de excitar o de sobreexcitar o subexcitar los generadores. Básicamente en los generadores lo que nosotros tenemos son dos controles en los generadores, que son básicamente el combustible y la excitación. Cuando nosotros regulamos el combustible, todo relacionado con el combustible, lo que nosotros hacemos es regular lo que sería la potencia activa, siempre que nos mantengamos en la velocidad de sincronismo. Y cuando nosotros variamos lo que sería la excitación, estamos manejando lo que sería la regulación de potencia reactiva. Cuando nosotros variamos esta excitación, lo que nosotros vamos a mencionar muy por encima de lo que sería el diagrama vectorial, porque eso en sí hace lo que sería la máquina, la materia de máquinas 2, lo vemos en máquinas 2, pero a modo de repaso, cuando nosotros variamos la excitación, lo que tenemos es un flujo de ampere-vuelta de excitación, los tita de excitación. Pero también hay que tener en cuenta la corriente de carga, porque esa corriente de carga es la que me va a producir el flujo de reacción de inducido, los tita I, que sumado a estos dos flujos, vamos a tener el campo magnético resultante. Sumado a estos campos vamos a tener el campo magnético resultante, el tita R. A su vez, cada flujo se encuentra en cuadratura, digamos, con la fuerza electromotriz que induce. Es decir, los tita de excitación vamos a estar en cuadratura con la FEM de vacío, los tita sub I va a estar en cuadratura con la fuerza electromotriz de reacción de inducido, y los tita R con la FEM, digamos, resultante, que en este caso va a ser igual, lo vamos a considerar la tensión en Born. Básicamente, vectorialmente, lo que acabamos de decir, si recordamos un poco máquinas 2, tenemos lo que sería los ampervueltas de excitación, los ampervueltas de reacción de inducido, que está en fase con la corriente de carga, que ahí vamos a ver, digamos, el efecto de conectar una carga capacitiva y una carga inductiva, qué es lo que va a producir. Si nosotros conectamos una carga inductiva, podemos observar que el campo de reacción de inducido va a producir un efecto de desexcitante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que los tita resultantes es la suma de los tita de excitación más los tita de reacción inducida, en este caso se restan. ¿Qué va a producir esto? Que los tita resultantes me induzcan tengamos, digamos, en bornes una tensión menor. Entonces, como tenemos en el generador, nuestro parámetro va a ser la tensión en bornes, que es la tensión que nosotros queremos entregar, el único parámetro que nosotros podemos tocar para subir esta tensión en bornes es la excitación. Entonces, para aumentar esta tensión en bornes, para compensar este efecto de conectar una carga inductiva que me produce una disminución de la tensión en bornes, lo que tenemos que hacer es aumentar la corriente de excitación. Por eso decimos que sobreexcitamos la máquina. El efecto de sobreexcitar la máquina equivale a entregar reactivo a la red. Estos conceptos los tenemos que tener después fijos, digamos, tanto para los prácticos que vengan, que vamos a analizar, que en donde nosotros vamos a ver si se nos baja la tensión en bornes, qué es lo que podemos hacer sobre el generador, en este caso sobreexcitarlo para aumentar la tensión en bornes. Y el efecto de conectar una carga capacitiva, como vectorialmente hablando, los tita de reacción de inducido van a estar van a tener la misma dirección que los tita de excitación, por lo tanto se suman, los ampervueltas de resultante me van a inducir una tensión en bornes que va a tender a aumentar. Entonces, discúlpame, Diego, sí. voy a hacer un alto ahí, porque cuando vos decís los tita de reacción de inducido van a estar, ¿no es cierto?, en la misma dirección que los tita de excitación. Sí. Ahora, los tita de reacción de inducido son puramente, o mejor dicho, ¿tienen esa dirección solamente, el vector? ¿O tiene dos componentes? Claro, tiene dos componentes, una longitudinal y una transversal. Exacto. Acá tiene que quedar claro que esos tita de reacción de inducido son los de la componente longitudinal, o sea, los que se oponen
o los que favorecen el campo de excitación. Claro, también hay que tener en cuenta que estamos hablando por una carga capacitiva pura, por eso esa es la... Claro, por eso, está bien, pero no es que los titas de reacción de inducido sí o sí son longitudinales. Claro. Uh-huh. Es la componente de los titas de reacción de inducido en el sentido longitudinal. Exacto. Bueno, con ese criterio vamos a tener unos titas resultantes que me van a inducir una tensión en bornes que va a tender a aumentar producto de esta carga, de esta corriente de carga, producto de este campo de reacción inducido, en cierta forma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para regular esta tensión es subexcitar la máquina, es decir, bajar la excitación, disminuir esta corriente de excitación para compensar este aumento de tensión, digamos, en bornes producto de la carga. Este efecto equivale a lo que sería absorber reactivo de la red. Básicamente lo que nosotros queremos es que queden fijos estos conceptos. Cuando hablamos de sobreexcitar, significa que estamos entregando reactivo. Y si hablamos de subexcitar la máquina, estamos absorbiendo reactivo de la red. Y bueno, otro anexo que no queríamos dejar pasar, que también lo vamos a ver tanto en los prácticos como en las determinadas máquinas, es el diagrama de carga de las máquinas. Básicamente, lo que nosotros tenemos en un diagrama de carga, tenemos en el eje de abscisas los kilovolt-ampere reactivos siempre referidos a la potencia nominal de la máquina. Por eso podemos ver que están los kilovolt-ampere reactivos en función de los kilovolt-ampere nominales de la máquina. En valores por unidad. En valores por unidad, perdón. Y en el eje de ordenadas, lo que sería la potencia activa, en valores por unidad, siempre referido a los valores nominales, a la potencia nominal de la máquina. Dependiendo, digamos, de la carga, a ver por dónde puedo arrancar, dependiendo, tenemos estas curvas, digamos, que son ya las provistas para determinados valores de tensión, todo en por unidad hablando. Acá tenemos, por ejemplo, la curva para un valor en 1 por unidad. Esto es de la tensión, ¿no? Para una tensión de 1,07 por unidad y para una tensión de 0,95 por unidad. Y estas líneas punteadas hacen referencia a los ángulos de carga, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en este sector, podemos observar que a partir de nuestro eje vertical vamos a tener Cuando decís en este sector, no sé, yo no vi nada que estuviera marcando algún sector. Perdón, porque me fui del PowerPoint, no tengo el puntero láser. Podemos ver que a partir del eje vertical, es decir, de la potencia activa, a la derecha podemos observar que el generador está sobreexcitado. Y trabajando a la izquierda del eje, nuestro generador está subexcitado. ¿Bien? Entonces, dependiendo de donde nosotros estemos trabajando, vamos a estar absorbiendo o entregando reactivo desde el punto de vista del generador. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo más de... Las curvas que vemos, esas curvas en forma, digamos, de U invertida, nos representan la potencia máxima que va a poder entregar el generador trabajando subexcitado o sobreexcitado para los distintos niveles de coseno phi y, bueno, de acuerdo a la curva de tensión en por unidad. Siempre. A ver, una consulta, a ver si logran interpretarla y por qué hay que interpretarla así. Supongamos que yo quisiera que la máquina solamente estuviera entregando reactivo. O sea que cero activo y todo lo que yo pretendo es que entregue reactivo. ¿Cuánto es el máximo reactivo que puedo entregar estando sobreexcitado? Y sería entre un 70 hasta un 90%, dependiendo el valor de tensión. Bien. ¿Y si lo trabajara subexcitado? Y máximo un 40%, supongamos. 40-30%. ¿Quiénes creen ustedes que determinan esos límites?
porque yo diría decir, bueno, eso tendría, ¿y por qué son distintos esos límites? Tuvimos una reunión, Inge, hoy con los chicos y pensábamos que era un diseño de la máquina, digamos, eso lo determina el fabricante. Pensando... ¿O lo hizo fuera de simetría con respecto al eje que dibujó? Claro. Porque en realidad lo que normalmente en la reunión esa, nosotros, digamos, debatiendo y de acuerdo a algunos conceptos, generalmente se trabajaba en la zona, digamos, de la derecha, porque generalmente estaríamos entregando reactivo normalmente. No. Cuando hay necesidad de absorber reactivo, también tengo que tener capacidad para... Vos imaginate que la máquina, el generador, tiene circulación de corriente. Y cuando lo retiras de excitación, te vas a la zona capacitiva. ¿No es cierto? A medida que le vayas retirando, vas a tener un límite ya, por diseño de la máquina, de cantidades de circulación de corriente que va a tener el generador. En cambio, en la forma inductiva, vos la tenés que sobreexcitar a la máquina para compensar esa corriente que tenés. ¿Y por qué sería asimétrico el diagrama, Giacchini? Porque acá, vos la limitante tuya es el diseño. Vos a ver, discúlpame, Giacchini, sí. Discúlpame. Cuando decías acá, no entendemos nada porque no... no muevo el mouse, claro. Claro, no podemos mover el mouse. Izquierda, claro, no se toma... En el lado de la izquierda, donde tenés las rectas, ahí donde tenés las rectas, ahí, digamos, sí. Vos tenés la componente capacitiva del generador. Sí. ¿Entendés? Va a llegar un momento que vos, por más que le retires toda la excitación, vas a ir comportándose capacitivo, pero va a tener un límite térmico de diseño del conductor del generador. Es que no le podrías retirar toda la excitación a la máquina. Claro, tampoco, pero bueno, suponete lo máximo por eso que pueda. Y bueno, pero ¿por qué hay un mínimo? Está cerca. Está orientado, pero está faltando... Y mencionaste límite, y mencionó la palabra térmico, y me parece que la palabra térmico está del otro lado de la curva. De un lado es cuestión térmica, y del otro lado hay otro tipo de cuestión. Claro. O sea, del lado de la derecha, vamos así dejando firme el concepto. Del lado de la derecha, del lado de la izquierda cuando entra a trabajar en la zona de sobreexcitación, el límite va a estar dado por el límite térmico del arrollamiento de excitación. Claro. Sí. ¿Me entienden? Entonces, sí, bueno, y va a tener un límite tal de acuerdo a lo que está diseñado ese arrollamiento. Que no está diseñado para que por ahí pase toda la potencia que es capaz de, o mejor dicho, toda la corriente que es capaz de pasar por la corriente de armadura, por el campo de armadura. Claro. Mejor dicho, por la bobina del estator. Entonces ese va a ser el límite térmico de la zona de sobreexcitación. Y en la zona de subexcitación, ese campo cada vez va siendo más débil porque yo le voy disminuyendo la corriente de campo de excitación. Pero el límite no va a estar dado ya por corriente, porque no es un problema térmico, ahora trabajan súper fríos los conductores, no un límite térmico. Pero termina siendo un problema que al último ahí Giacchini mencionó, que es un problema de sincronismo de la máquina. O sea, los campos de reacción de inducido y el campo de excitación están ligados entre sí, ¿cierto? Y tienen que ir, tienen que estar acompañándose dichos campos en sincronismo. Porque si uno gira a una velocidad y el otro a otra, no perdemos el sincronismo de la máquina. Entonces se hace tan débil el campo de excitación que es como que no tiene fuerza para poder ligarse al campo de armadura, o sea, el campo de reacción de inducido, y poder viajar juntos dentro del entrehierro. Entonces, es un problema de estabilidad de la máquina al tener una excitación tan débil.
Mientras que la derecha es un problema de calentamiento de la bobina de campo. Mientras que la zona de arriba, en donde están esas curvas que en el eje vertical pasan en 1, en 1,05 y en 1 por 1, un poquito más, esas están dadas por el límite térmico del bobinado del estator. Porque eso está relacionado con cuánta potencia activa yo entrego. Entonces, esa es la interpretación que se le puede dar allí, en forma general, a la curva curva de carga o curva de capabilidad de la máquina. Un dato más. Estas curvas normalmente se dice que están normalizadas, se dan para una condición de presión y temperatura estándar, digamos. Cuando la máquina es puesta en funcionamiento en un lugar donde las condiciones de temperatura y presión son distintas a las cuales se trazaron esta máquina, tenés la influencia ambiental sobre estos límites, ¿no? Un día de mucho calor, una máquina hay que afectarle estas curvas por la temperatura ambiente, con lo cual reduce muchas veces su capacidad de hecho se nota en verano la capacidad de las máquinas suelen ser bastante menores o sensiblemente menores a lo que uno ve con la capacidad en invierno, por cuestiones de refrigeración y temperatura. Jorge, ya que estás, te voy a aprovechar, porque no lo tengo claro como para explicarlo. El tema del límite técnico, límite mínimo técnico de la máquina, ¿cómo se podría interpretar con esto? Me ha puesto en un aprieto también, ingeniero, la verdad que... sí, a ver, yo creo que son cuestiones de diseños de la máquina, tanto las curvas y esto son cuestiones de diseño de la máquina. Creo que es también una cuestión donde existe un equilibrio entre el rendimiento, consumo, temperatura y todo. No es que la máquina no pueda funcionar por debajo de ese valor. La máquina, de hecho, podría estar, nosotros tenemos las TG, para darte un ejemplo, Claro. las TG John Brown. A eso quería que me lo relaciones cuando a ustedes desde Camisa le dicen, a ver, entrégame el 5% de tu máquina. Y ustedes le dicen, no podemos. El límite técnico inferior nuestro es el 30%. Pero no es porque la máquina no pueda generar, no es porque la máquina, sino porque, primero, la máquina siempre cuando está en funcionamiento computa horas de marcha, eso significa acumular horas de marcha para mantenimiento, para un montón de cosas, entonces el equilibrio se da a partir de una potencia para arriba. Hacerla funcionar por abajo significa esforzar la máquina por algunas cuestiones de diseño, sumarle horas de marcha y que no te convenga a vos desde el punto de vista tuyo, pero no es que no pueda funcionar. De hecho, cuando la máquina funciona en isla, y si recién estás arrancando un sistema, nuestras máquinas, Levalle, por ejemplo, nosotros podemos usar Levalle para arrancar nuestro sistema, de hecho en el colapso intentamos hacer algo así. Y cuando arranca la máquina, vos le pones 1 mega, 2 megas y vas cargando el sistema y la máquina va arrancando y va funcionando sin problema. El límite técnico tiene que ver con condiciones donde uno, de ahí para arriba la máquina ya es estable, tiene menos probabilidad de rechazo de carga, tiene varias condiciones. Pero no es una condición de que no pueda operar. Ese era el tema que un poquito lo quería decir, bueno, tocar acá porque decir, hay otro límite más aparte de los límites que hemos visto, ¿no es cierto? Claramente en la curva de capabilidad uno no ve ninguna curva por debajo que diga por abajo de esto no se puede operar. Todo el área que está debajo de la curva de capabilidad es un punto de operación. Todos. Lo que sea técnico es cuestión... Tiene mucho más que ver con el rendimiento. Claro. No tiene buen rendimiento la máquina, consume más, tiene... Y las pérdidas, claro, se deben incrementar. Claro, todo, exactamente. Todo eso. Porcentualmente debe ser bastante importante las pérdidas. Pero, es lo mismo que cuando analizamos un transformador no trabaja con el mismo porcentual de pérdida cuando trabaja a baja potencia o a potencia nominal. Totalmente. Entonces esto debe ser más o menos lo mismo. Totalmente. Pero bueno, es la curva. Lo que está debajo de la curva es área operativa. No hay ningún impedimento para que la máquina funcione en ese entorno, digamos.
La otra que quería relacionar con lo que han estado hablando, es decir, las máquinas generadoras en las barras de generación o la de voltaje controlado, tienen que casualmente controlar el voltaje. ¿Y con qué creen que lo hacen? A ese control de voltaje las máquinas o en las barras. ¿Alguna vez alguien sintió una sigla que diga ABR? Sí, Inge. Vamos, Martina, ¿te suena? Sí, el ABR es un control automático, un regulador automático de tensión que va en la excitación de la máquina. ¿Qué es lo que hace el ABR? Toma la consigna, mejor dicho, mide una consigna, mide la tensión a la salida de la máquina, tiene una consigna prefijada y se fija, compara esos dos valores. Si hay diferencia entre lo medido y lo consignado, la placa entregará mayor o menor corriente a la excitación de la máquina para ir compensando o para ir manteniendo la tensión en borne de la máquina. Perfecto. Con ese concepto así tan sencillo, tan cortito, suficiente para que cuando hagamos, ¿no es cierto?, las corridas de flujo de potencia en el simulador, sepamos decir, bueno, ¿qué tenemos que tocar para corregir tensión? ¿Quién se va a encargar de tocar quién se va a encargar de hacer un control automático de la tensión prefijada por nosotros? El ABR. El ABR. Y después la otra, cuando dijo, ¿no es cierto, Diego, el tema de que con el combustible lo que hacemos es controlamos la potencia activa que entregamos, él dijo mientras se mantenga en sincronismo, sí, por supuesto. En definitiva, la velocidad de la máquina está en sincronismo con el sistema, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos cuando entramos más combustible o menos combustible, variamos algo y que está relacionado con los conceptos que hemos visto de cómo se mueven las potencias activas, en función de qué se mueve la potencia activa. De los argumentos. De los argumentos. Y si yo ahora estoy transfiriendo potencia activa desde la máquina hacia la red, ¿cuáles serían esos dos argumentos que yo estoy viendo y en definitiva se va a agrandar cuando transmita más potencia o cuando le doy más combustible a la máquina, o se va a achicar cuando le saco combustible a la máquina? Y sería el argumento en sí de la máquina con respecto a la barra. ¿A qué barra? A la barra de salida o a la carga. Exacto. La barra Está de bien. carga. Sería la tensión en borne con respecto a la FEM a la interna máquina. de la máquina. Ese ángulo es el ángulo de carga de la máquina, en definitiva, y es el ángulo que me dice, ¿cierto?, yo entrego más potencia o menos potencia. Mientras yo me voy entregando cada vez más combustible a la máquina, ese ángulo se va agrandando. Cuando yo le entrego menos combustible, ese ángulo se achica. Y ese ángulo es el que vamos a tener que tener en cuenta después para hacer los estudios de estabilidad de máquina. Pero eso viene ya más adelante en la materia. Pero por lo menos por ahí teniéndolo en cuenta. Bueno, ahora si quieren pasamos al tema de... El tema de hoy. El tema de hoy. Adelante. Voy a compartir así. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Pero no está en presentación. Ahí sí. Ahí está. Bueno, buenas noches, antes que nada. El tema con el que vamos a arrancar hoy es control de frecuencia y potencia. Ya vamos a ver por qué es frecuencia y potencia las dos cosas juntas. Bueno, arrancamos un poco con definiciones y los fundamentos de todo esto. La frecuencia de la onda de tensión debe permanecer dentro de ciertos límites para evitar el mal funcionamiento de equipos. Como sabemos, en el sistema argentino utilizamos una frecuencia de red de 50 Hz.
Estos 50 Hz están dados por, están adoptados así por cuestiones históricas. Se estableció que se iba a tomar unos 50 Hz para el funcionamiento, aquí en Argentina, porque en otros países, por ejemplo Estados Unidos, tienen 60 Hz. Y bueno, nosotros consideramos que, en el sistema de interconexión argentino, como lo habíamos visto en la primera unidad de la materia, vemos que solamente se admite una variación de frecuencia del 0,2% de la frecuencia, que sería aproximadamente 0,1 Hz. Esto se da por la cantidad de malos efectos que trae la variación de la frecuencia en el sistema. La unión si nosotros tuviésemos dos sistemas con distintas frecuencias, los quisiéramos unir, es decir, acoplar entre ellos, tendríamos que hacerlo a través de un sistema de transmisión en corriente continua de alta tensión, los HVDC que habíamos visto en la unidad 2 o 3. Vamos a hablar un poco de lo que es el equilibrio entre demanda y generación. Nosotros tenemos que la frecuencia en un sistema está estrechamente relacionada con el equilibrio entre lo que es la potencia generada y la potencia demandada. En régimen permanente, se considera que todos los generadores funcionan en sincronismo, es decir, todo funciona con una frecuencia de 50 Hz, dada por las características constructivas de los generadores, más precisamente la velocidad de giro y el número de pares de polos, dado por esta fórmula, donde n es la velocidad de giro y p es el número de pares de polos. Esto no es la frecuencia de 50 Hz de la que venimos hablando. En régimen permanente, nosotros tenemos que el par electromagnético, que es el par con el que la turbina suministra al generador, va a ser igual al par acelerante, que es decir, el par de la turbina, menos las pérdidas que tengamos. Si lo hablamos a esto en cuestiones de equilibrio energético, podemos decir que la potencia eléctrica en el generador, que a su vez va a ser la potencia con la que vamos a alimentar las cargas, podemos llamarlo como la potencia de las cargas, va a ser igual a la potencia mecánica entregada por la turbina menos las pérdidas. Si nosotros tenemos que nuestra potencia mecánica permaneciera constante, es decir, la potencia que nos entrega la turbina permaneciera constante, y aumentase la potencia de las cargas, es decir, la potencia eléctrica que nosotros debemos suministrar, esta diferencia de potencias tiene que salir de algún lado en el sistema. Y termina saliendo de la energía cinética rotativa almacenada en las máquinas rotativas, es decir, la turbina y el generador. Si aumenta la potencia eléctrica demandada y la potencia mecánica aportada es constante, el faltante proviene, como dijimos recién. Esta potencia, digamos, que sale de la energía cinética, va a disminuir obviamente en la energía cinética de las turbinas y el generador, digamos, y también esta disminución de la energía cinética implica una disminución de la velocidad de giro. Esta disminución de la velocidad de giro obviamente trae aparejado la disminución de la frecuencia. Como vimos anteriormente, la frecuencia depende de la velocidad de giro. Entonces podemos sacar como conclusión de esto que toda diferencia entre potencia consumida y generada va a crear una variación en la frecuencia del sistema. Luego del desequilibrio que se produce, de este desequilibrio de potencias, se llega a un nuevo punto de equilibrio expresado mediante el coeficiente de amortiguamiento. Que si lo vemos de forma gráfica, el coeficiente de amortiguamiento es la relación entre la variación de la potencia, es decir, este aumento de carga que vamos a tener, y la variación de la frecuencia que se va a producir en el sistema. El coeficiente de amortiguamiento depende del tipo de turbinas que nosotros tengamos y del tipo de sistema de control que tenga esta turbina respecto a la válvula, digamos, la válvula donde se inyecta el combustible de la turbina. Por ejemplo,
Si nosotros tuviésemos, este es un ejemplo como para expresar lo que puede llegar a causar el cambio, en lo que puede ser el cambio de la frecuencia. Consideramos un sistema en régimen permanente con una frecuencia de 50 Hz en el que se demandan 10.000 megawatts y en el que la energía cinética almacenada en las máquinas rotativas es de 100.000 megajoules. Y en un momento dado, la demanda aumenta en 100 megawatts. Nosotros para hacer este análisis partimos de lo que dijimos anteriormente, que la diferencia de energía faltante proviene de la energía cinética de rotación de las máquinas. Entonces, expresamos la variación, acá WC va a representar la energía cinética de rotación, que como vimos anteriormente era un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. La variación de esta energía cinética con respecto al tiempo, como expresamos acá, van a ser los 100 megawatts en los que se aumenta la demanda. ¿Por qué negativo? Porque esta energía se va a restar, esta potencia se va a restar de la potencia cinética que tenemos en la rotación de las máquinas. Siguiendo con el análisis, bueno, consideramos el instante inicial y expresamos la energía cinética como un medio del momento de inercia por omega al cuadrado, realizamos esta derivada y considerándolo siempre en el momento inicial con el omega 0, que va a ser nuestra velocidad de giro inicial, nuestra velocidad angular inicial en la máquina. Haciendo unas cuestiones matemáticas, multiplicar y dividir por 2 omega 0 cuadrado, nosotros llegamos a esta expresión final, esta expresión, que, como vamos a ver más adelante, un medio del momento de inercia por el omega 0 cuadrado va a representar la energía cinética en el momento inicial de nuestra máquina rotativa. Acá lo vemos expresado. Voy a poner el puntero. Acá. Nosotros vamos a tener esta variación de la energía cinética con respecto al tiempo va a ser igual a la energía cinética inicial que teníamos multiplicado por 2 sobre la velocidad angular inicial por la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Lo que nosotros queremos conocer es esta variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Este valor nosotros lo teníamos, que era la energía cinética inicial. Entonces reemplazando valores acá y después, recordando que para nosotros esta variación de energía cinética con respecto al tiempo van a ser los menos 100 megawatts, que era el aumento de la carga, reemplazando acá y despejando lo que sería la expresión de la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, nos queda esta expresión de acá, en donde si multiplicamos por 2pi a ambos lados de la igualdad para obtener la frecuencia inicial de giro, que vamos a considerar que son 50 Hz, vamos a llegar a esta expresión, en donde la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo va a ser igual a esta constante multiplicada por la frecuencia inicial, que en definitiva nos va a dar que tenemos una variación de menos 0,157 Hz por segundo. ¿Qué nos dice esto? Que en un segundo menos ya vamos a alcanzar el límite permitido por el SADI de la variación que podemos tener de frecuencia en el sistema. Entonces, vemos que si no actuase ningún mecanismo corrector, esta variación de carga provocaría un colapso en el sistema en pocos minutos, menos de minutos. Se observa entonces la necesidad de un sistema de control que regule la potencia mecánica entrante a los generadores síncronos de manera que la frecuencia del sistema se mantenga estable al variar la demanda. No sé cómo paso teniendo el punto de vista. Listo. Generador síncrono como regulador de potencia. El generador síncrono es el elemento básico para el control del control frecuencia-potencia. Acá vemos un esquema muy general de lo que sería un generador síncrono y su conexión con la turbina, que puede ser de gas, de vapor, de lo que sea. Lo describimos básicamente muy rápido. Nuestra turbina es la que nos va a proporcionar la energía mecánica.
vamos a tener un eje con una velocidad de giro mecánico que va a ir directo al generador síncrono. Este generador síncrono, que también está suministrado por la tensión, digamos, del devanado de campo para que funcione, nos va a producir la energía que se consume luego en la red. El sistema de control de este generador síncrono, que es lo que nos permite que funcione como regulador de potencia, consiste en medir en la red, es decir, la energía entregada, poder medir la potencia y la frecuencia eléctricas. También poder medir la frecuencia mecánica, y mediante una potencia y frecuencia de referencia que nosotros introduzcamos al sistema de control, vamos a tener una salida hacia el elemento hacia el actuador, como lo vimos en control automático, y esta salida va directo a nuestro elemento de control, que es la válvula de admisión de la turbina. Básicamente lo que hacemos es regular la entrada de la turbina, ya sea vapor, gas, combustible, lo que sea, para que podamos llegar a nuestra potencia y frecuencia deseada en el sistema. Bueno, acá explica más o menos un poco el funcionamiento que yo antes, y bueno, también dice que las variables que nosotros podemos tomar para el control pueden ser la frecuencia mecánica de giro del eje o la frecuencia eléctrica en la red, pero siempre la variable de salida, es decir, lo que nosotros vamos a corregir, es la válvula de admisión de la turbina. Bueno, y entramos ya un poco lo que sería regulación primaria, secundaria y terciaria. Se habla, bueno, como dijimos antes, se habla indistintamente de control, frecuencia, potencia, porque como están interrelacionadas entre sí, se puede hablar de control de potencia, control de frecuencia, o, como hacemos nosotros, control de frecuencia-potencia. Se asume que las desviaciones de equilibrio, del punto de equilibrio, son pequeñas en todos los nodos, es decir, que no tenemos variaciones grandes de frecuencia en todos los nodos del sistema. Por lo tanto, se puede considerar la misma. Esto todo en régimen permanente. Ya más adelante van a hablar mis compañeros un poco más. Entonces decimos que el control de frecuencia debe conseguir ciertos puntos, que son: primero, que se mantenga el equilibrio entre generación y demanda. Segundo, que se mantenga la frecuencia del sistema, como venimos hablando. Tercero, que se cumplan los compromisos de intercambio de energía con las áreas vecinas. Como sabemos, los sistemas interconectados se dividen en áreas, entonces se va a tener que cumplir todo el tiempo que el intercambio de las potencias entre áreas sea según lo estipulado y según lo que se había pactado, digamos, para que el sistema funcione correctamente. Y que se mantenga la suficiente energía de reserva en cada área. Como vimos, cada generador va a tener una regulación en la que puede llegar a afrontar cierta demanda extra, digamos, de carga. Entonces, una vez que se produzca esta demanda y el generador actúe compensando esta demanda de más de carga, tiene que volver a llegarse a un punto donde se estabilicen todos y se mantenga esta reserva que se tenía en el generador, se siga manteniendo por posibles futuras incrementos de carga. Entonces, el control de frecuencia y potencia lo podemos organizar en 3 niveles: control primario, secundario y terciario. El control primario es el que actúa de forma local en cada generador, atendiendo principalmente el giro del eje, más o menos lo que describimos recién, del combustible para el generador. Es el más rápido, de 0 a 20 segundos, de 2 a 20 segundos de tiempo de actuación. El control secundario actúa en el ámbito del área de control, atendiendo el intercambio de potencia con las áreas vecinas, lo que explicamos anteriormente de las distintas áreas del sistema interconectado. Esta es secundario porque justamente el margen de tiempo es un poco más grande, es entre 20 segundos y 2 minutos. Siempre comienza este control secundario cuando termina el control primario. El control terciario actúa en el ámbito de un sistema eléctrico extenso, buscando un reparto de cargas optimizado.
el tiempo es obviamente superior a los 10 minutos, ya que implica buscar este reparto de cargas en todo el sistema, que bueno, son sistemas grandes. Va a seguir mi compañero con control primario ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Deja de compartir, Juli. Discúlpame, Julián. Sí. ¿En algún momento vuelven a retomar el tema de los 3 niveles de control y mencionan cuáles son automáticos y cuáles son manuales? Sí, ingeniero, ahora mis compañeros van a escribir cada uno, primero el primario, Perfecto. después el secundario, después el terciario. Perfecto, perfecto. Quería saber, o sea, pues si no había que tocarlo ahora. Pero si lo tocan después, mejor. Bueno, yo voy a hablar de la regulación primaria de la frecuencia y luego va a seguir Diego para finalizar este tema. Bueno, arrancamos que la ecuación que gobierna el eje del generador y la turbina, como venía hablando Julián, tenemos el par motor, la diferencia entre el par motor y el par electromagnético. Esta ecuación es igual a una inercia multiplicado por la razón de cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo del rotor. Bien, desarrollando este término de la izquierda, vemos que la derivada primera es la velocidad del rotor respecto al tiempo, y si fijamos una referencia, que sería la velocidad angular para la frecuencia de los 50 Hz, menos la restada de la velocidad angular que tiene la máquina. Esto nos da un incremento de velocidad que, de existir una desviación, tendríamos esta fórmula. A partir del incremental de la desviación de la velocidad, llegamos a la siguiente ecuación, donde despejamos el J, la inercia, y pasa a dividir la diferencia de los pares, el par motor menos el par electromagnético. Ahora esta ecuación la vamos a trabajar por unidad. Entonces tomamos los datos nominales de la máquina, entonces tomamos la potencia aparente nominal como base, la velocidad nominal base, y de estos dos datos podemos sacar el par base. Entonces buscamos relacionar el par o el torque con la potencia tanto mecánica como de la parte de carga eléctrica. Entonces al incremento de velocidad angular lo dividimos por la velocidad de base, y a los dos términos por la velocidad de base. Acá tenemos que hacer una relación donde tenemos la velocidad de base es igual al par de base por la velocidad al cuadrado sobre la potencia de base. Esto es una relación para poder poner en por unidad los pares. Como vimos anteriormente, si despejamos esta ecuación la velocidad de base, se desaparecerían los términos de par y potencia y quedaría velocidad igual a velocidad. Bueno, desarrollando matemáticamente, reemplazando esta relación aquí abajo, podemos obtener los pares en por unidad, donde obtenemos esta constante h, que va a ser igual a la inercia multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre la potencia de base, y esta constante es la constante de inercia del alternador de rotórica, en pura unidad también. De aquí en adelante vamos a expresar todas las ecuaciones por unidad, por eso no se aclara, porque no se va a seguir
poniendo por unidad en los términos. O sea, todas las ecuaciones que veamos van a estar en por unidad. Tenemos que buscar la forma de relacionar el par con la potencia. Sabemos que la potencia es igual a la velocidad angular por el par. Entonces, tomando la referencia inicial que tenemos más los incrementos, podemos obtener la ecuación que relaciona la potencia con la velocidad angular, su incremento y los pares. Tomando solamente los incrementos de esta ecuación anterior, vamos a, que es lo que nos interesa porque la regulación primaria está basada en esto, en corregir. El objetivo de la regulación primaria es corregir inmediatamente los desequilibrios entre generación y demanda. Entonces, haciendo los pasos matemáticos correspondientes, tenemos que la velocidad de referencia por el incremental del par más el par de referencia por el incremental de la velocidad. En el eje vamos a tener que el incremental de la potencia mecánica menos el incremental de la potencia eléctrica. Entonces, desarrollando las diferencias de los incrementales de par, tenemos que, como vimos antes, el par motor menos el par electromagnético, y acá igual también par motor de referencia menos el par electromagnético de referencia. Como estamos estudiando en régimen permanente, tenemos que el par motor de referencia va a ser igual al par electromagnético. Por lo tanto, este término se anula. Y como estamos en por unidad y nuestra velocidad angular de referencia va a ser igual a 1. Por lo tanto, todas estas ecuaciones nos queda de esta forma. Entonces, la diferencia de los incrementos de la potencia motor menos la potencia eléctrica va a ser igual a la diferencia de los incrementos de los pares. Así, a la ecuación que llegamos anteriormente, reemplazamos directamente las potencias donde estaban los pares y obtenemos nuestra ecuación de oscilación de la máquina sincrónica. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que ante un incremento de la velocidad, será como consecuencia de la diferencia que haya en estas potencias, y que será este desequilibrio estará atenuado por la constante de inercia de la máquina. Bueno, ahora voy a hablar de la respuesta de la carga ante una desviación de la frecuencia. Tenemos que la carga era el incremental de la potencia eléctrica. Bueno, tenemos dos términos. El término de la izquierda, el P sub L, refiere a un aumento en la potencia que podemos tener que es independiente de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que serían todas las cargas resistivas de la carga, digamos. La parte resistiva real de la potencia de carga no dependen de la frecuencia. En tanto, como mostró Julián anteriormente, tenemos el coeficiente de amortiguamiento, va a estar multiplicado por el incremento angular, de velocidad angular, que esto representa la variación de potencia que tenemos ante un incremento de la frecuencia. Estos serían, por ejemplo, las cargas reactivas de inductores, por ejemplo. Bueno, ahora voy a hablar del regulador isócrono. El regulador isócrono, ante una respuesta negativa de la frecuencia, actúa inmediatamente regulando la velocidad de la turbina y permitiendo el aumento de la potencia mecánica.
Esto está reflejado en este sistema de control, donde tenemos que el regulador isócrono es un controlador proporcional integral. Entonces, agarra la diferencia de frecuencia que se produce e integra agregando potencia mecánica. Y como perturbación tenemos la respuesta, la potencia activa del sistema, la que es independiente de la frecuencia. Entonces, ante una perturbación de la potencia activa, tenemos un aumento de carga, por lo que produce una variación de la velocidad angular, actúa el controlador, adicionando potencia mecánica y tratando de restablecer la frecuencia original. El efecto de este integrador del regulador hace que en régimen permanente se alcance cuando el error de la frecuencia sea cero. Acá tenemos la respuesta dinámica de este regulador, entonces voy a explicar lo que más o menos acabo de decir. Tenemos la potencia mecánica en estado estable y la velocidad angular de referencia también. En un momento dado se produce una entrada de escalón por una perturbación dada por esta P sub L, y comienza a decrecer la velocidad angular. Inmediatamente actúa el regulador isócrono, elevando la potencia. Una vez que la potencia mecánica alcanza la potencia dada por la carga, la velocidad del angular deja de decrecer y llega a su mínimo y empieza a crecer nuevamente, hasta que pasa este mini transitorio donde se restablece la potencia mecánica con la nueva adición de carga. La velocidad de esta desviación alcanza de nuevo la frecuencia. Lo que hizo el regulador fue integrar esta área bajo la curva de la desviación de la frecuencia angular, agregando potencia mecánica. Bueno, este regulador actúa de esta forma siempre, tratando de conseguir un error de frecuencia nulo, por lo que sería únicamente útil en un sistema tipo isla donde tendríamos solamente un generador síncrono. En la práctica no se podría usar porque tenemos varios máquinas generadoras conectadas en paralelo, por ejemplo. Entonces, el problema que ocurre sería que donde ocurre esta desviación o este incremento de potencia, varios alternadores van a verlo y van a querer alcanzar la frecuencia de referencia. Esto provoca que todos van a buscar a la vez alcanzar esta frecuencia, lo que el sistema provocaría en el sistema un comienzo de inestabilidad e iría a algo mucho más grave. Por eso generalmente no se usa en la práctica este regulador. Entonces, para poder corregir esto, se usan los reguladores de característica, frecuencia y potencia negativa. No sé si hay alguna pregunta del tema anterior. A ver, yo te corregiría de decir, no se usa en la práctica, se usa. Lo que pasa que no en sistemas con más de un generador conectado. O sea, se usa el sistema isócrono para cuando es un generador en isla.
pero en la práctica se usa. No es que el sistema de control para cuando tenés un generador alimentando una carga o un mini sistema es este. ¿Sí? Porque te controla la frecuencia y te mantiene la frecuencia. Bien. Adelante. Claro, y como aporte de decir, bueno, el tema de que no pueden trabajar varios en coordinación entre sí, porque todos van a querer llegar a omega cero. Entonces empieza a haber una lucha de respuesta del control, de decir, bueno, ¿quién es el que llega primero, quién llega más tarde? Y empieza a haber una desviación. El que llegó más tarde, que la va a querer llevar a omega cero. Y una vez que lo lleve a omega cero, empieza, ¿no es cierto?, a haber un exceso de potencia. Entonces lo empiezan a bajar los otros. Entonces esa lucha por llegar a omega cero y van a llegar en distintos tiempos, empieza a haber aportes de potencia de más que lo llevan, ¿no es cierto?, a tener que reducir potencia porque aumenta la velocidad de la máquina y toda esa lucha entre ellos hace que es imposible poderlos coordinar. De ahí que ahora va a mostrar los reguladores que sí se usan para trabajar en paralelo. Exactamente. Bien, como había dicho, los reguladores que atienden esta irregularidad de los reguladores isócronos son los con característica de frecuencia y potencia negativa. Donde ahora en este sistema de control tenemos como entrada el incremento de velocidad angular y como referencia o salida la potencia mecánica en el eje. Podemos comprobar que la constante R es la que determina la característica de regulador y en régimen permanente, y esta característica es igual al incremento relativo de frecuencias sobre el incremento relativo de potencia de plena potencia de la máquina. Entonces, como acá muestro, es una pendiente negativa, donde tenemos el incremento relativo de la frecuencia, donde la velocidad angular V sub V es para cuando la máquina está en vacío, menos la velocidad angular de plena carga, sobre la velocidad angular de referencia. Podemos ver que gráficamente lo que es el estático de la máquina, que tenemos la pendiente frecuencia-potencia y que nos muestra que tenemos dos límites de frecuencia en vacío y en plena carga y cómo aumenta en relación a su potencia nominal. Entonces, lo que nos muestra este gráfico, que después lo va a explicar mejor Diego, cuando tengamos dos generadores en paralelo, es que podemos tener la máquina trabajando en vacío y si ocurre un incremento o una alteración de la velocidad angular, la máquina en este punto va a poder adicionar potencia para poder compensar ese incremento. Luego, para volver a la frecuencia de referencia, ¿no? Y puede hacerlo siempre y cuando sea menor a la potencia nominal. Entonces, siempre va a haber un incremento que la potencia dentro de este límite de vacío y plena carga lo va a poder compensar. Y aquí se ve la respuesta dinámica de este sistema, donde tenemos nuevamente una entrada de escalón como perturbación de potencia y bueno, comenzamos teniendo un aumento de la potencia mecánica por la disminución de la velocidad angular, pero la característica de esta curva es que en este generador no llega nunca a la frecuencia de referencia,
siempre mantiene una pequeña discrepancia, y esto es lo que permite tener varios alternadores trabajando o tratando de suplir esa frecuencia, ese incremental de velocidad angular para que el sistema esté en estado estable, digamos. Entonces la presencia del estático provoca la aparición de un error de frecuencia en régimen permanente, porque vamos a tener varias máquinas o varios generadores tratando de atender a este aumento de potencia. ¿Me querés dejar compartir así? Sí. No sé si quedó claro o tienen alguna consulta. Bueno, si no lo iremos charlando después. Lo que vamos a ver ahora sería con... Capaz que ahora con el ejemplo Claro. Queda más claro. Con los ejemplos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a sacar ciertas conclusiones referidas al estatismo de los generadores en paralelo, o cuál es el que aporta, en mayor cantidad, digamos, la potencia en base, digamos, en función al estatismo de cada uno. Recordemos que ahora estamos trabajando con varios, bueno, los ejemplos hablan de generadores en paralelo. Vamos a empezar, digamos, con lo que sería la participación en la regulación primaria, tengo la camarita, de generadores en paralelo, en donde en este caso vamos a considerar dos generadores con un estatismo R1, con un estatismo R1 y un estatismo R2 para una determinada variación de frecuencia delta F, en donde en la primera unidad va a variar su generación una cantidad delta P1, que va a estar dada por la fórmula que dijo anteriormente Leo, va a estar determinada por la disminución de la frecuencia en función del estatismo del generador 1, lo mismo pasa para la frecuencia 2, para el generador 2. Analizando estos gráficos, podemos observar que la unidad con menor estatismo, que es esta, la de la izquierda, ¿por qué decimos que tiene menor estatismo? Por la pendiente, básicamente. Contribuye a la regulación primaria con un mayor porcentaje de potencia respecto a su potencia nominal, y la que tiene un mayor estatismo que la de la derecha contribuye con un menor porcentaje. ¿Por qué es eso? Porque analizando la frecuencia, para la misma variación de frecuencia, en los dos gráficos, podemos observar que en el generador 1, que es el que tiene menor estatismo, va a aportar mayor potencia a esta regulación. No sé si se ve claro. Y el segundo generador que posee un mayor estatismo, para la misma variación de frecuencia va a aportar menor potencia. No sé si eso se entiende, si no quedan dudas con respecto a eso. Sí, sí, se ve bien. Bien. Vamos a analizar ahora distintos ejemplos. Vamos a ir con el primer ejemplo, donde vamos a tener un generador con un determinado estatismo que es 0,03. Vamos a tener un generador 2 con un estatismo de 0,01. En donde el generador 1 tiene una potencia de 500 MVA y el generador 2 tiene una potencia de 250 MVA. Y no figura lo que sería la consigna del ejemplo, pero bueno, vamos a analizar. Queremos ver en este caso cuánto es la variación de frecuencia con respecto a estos generadores a partir de su estatismo. Nosotros sabemos el valor del estatismo, sabemos el valor de la potencia. Simplemente por despeje de fórmula vamos a llegar que para el generador 1 vamos a tener que la variación de frecuencia porque lo estamos refiriendo a la potencia base, por 500 MVA, que era el generador 1, sobre la variación de potencia del generador 1, producto de ese estatismo, y para el generador 2 la misma consideración. Si ahora en ambas fórmulas despejamos delta F, obtenemos esto. Despejamos delta F e igualamos, vamos a obtener que vamos a tener 3 delta P1 es igual a 2 delta P2. Teníamos en el ejemplo teníamos que era una escala, digamos, un aumento de escala de 100 megawatts.
Entonces esta variación de potencia la tenemos que atender con estos dos generadores. Entonces lo delta de P1 más lo delta P2 es igual a los 100 megawatts. Si nosotros a partir de esta igualdad, y si hacemos por método de igualación o sustitución, podemos obtener delta P1 y delta P2. Obtenemos los valores que va a suministrar, digamos, la potencia que va a aportar a la regulación primaria del generador 1 es de 40 megawatts y la potencia del generador 2 es de 60 megawatts. A su vez, el incremento de frecuencia unitario es 0,3 por 40, porque estamos analizando, digamos, del delta P1. A partir de esta fórmula, tenemos el estatismo, tenemos el delta P1, tenemos la potencia, despejamos delta F, que me queda que es menos 0,24. En frecuencia, en valor, si lo pasamos, digamos, a valor absoluto, va a ser menos 0,12 Hz. Como conclusión, en este ejemplo vemos que el generador de mayor estatismo es el que menor potencia aporta el incremento de potencia, que lo podemos ver en base a esto también. El que mayor estatismo tiene es el que menor potencia aporta a la regulación. Con el ejemplo 2, vamos a sacar, tenemos 3 ejemplos donde vamos a sacar 3 conclusiones de cada ejemplo. Vamos a sacar una conclusión de cada ejemplo. En este caso, en el ejemplo 2, vamos a tratar de un sistema de 3 generadores donde definimos lo que es la potencia nominal de cada uno con su estatismo. Podemos observar que los 3 generadores tienen la misma potencia y distinto estatismo. Y como consigna, tenemos que debido a una variación de carga, la frecuencia del sistema crece un 0,2%. Suponiendo que solo actuó la regulación primaria de frecuencia. ¿Cuál ha sido la variación de carga? Tenemos que despreciar el efecto de la frecuencia sobre la carga. En este caso, bueno, como estamos hablando de la regulación primaria, vamos a ver primero. A partir de los incrementos de potencia en cada generador por la fórmula del estatismo, nosotros sabemos, podemos obtener, digamos, lo que sería la variación de potencia de cada uno de los generadores. Simplemente hacemos un despeje de datos, y me queda para el generador 1 la variación de carga es de 100 megawatts, para el generador 2 es de 50 y para el generador 3 es de 40 megawatts. Entonces, la sumatoria es lo que ha descendido de la demanda. Podemos ver que es menos 190 megawatts. Entonces, como la frecuencia, producto de que aumenta de un incremento de la frecuencia de un 0,2% a partir de un sistema de 3 generadores de la misma potencia, pero con distinto estatismo, la demanda del sistema en total ha descendido 190 megawatts. Vamos a la conclusión, que se ve matemáticamente cómo al aumentar la frecuencia, la potencia de los generadores debe disminuir, y el que más potencia deja de suministrar será el de menor estatismo. Podemos observar que el generador 1 es el que tenía el menor estatismo, el que mayor potencia deja de suministrar. Y por último, como ejemplo 3, vamos a considerar un sistema con las siguientes características. Decimos que la suma de las potencias nominales de los generadores conectados es al menos 20.000 MVA. No se prevén escalones de demanda superiores a 1000 megawatts. Todos los generadores tienen el mismo estatismo y se desea que la regulación primaria mantenga la frecuencia de una banda igual a la frecuencia nominal más o menos un 0,075%. Entonces, ¿cuál debería ser el estatismo de los generadores? En este caso, lo que nosotros sabemos que la suma de las potencias nominales de los generadores es 20.000 MVA. Todos tienen el mismo estatismo y el escalón es de 1000 megawatts. En cada generador se va a cumplir a partir de la fórmula del estatismo que la variación de la frecuencia por unidad por la potencia base es igual a menos el estatismo de cada generador por la variación de la demanda, de la potencia, perdón. Si consideramos los n generadores del sistema, tenemos esta sumatoria, ¿sí? Y bueno, y sustituyendo directamente con los valores que nosotros tenemos, y despejando, porque la única variable que no tenemos es el estatismo, llegamos que es un 1,5%. Entonces, como conclusión, si todos los generadores tuvieran un estatismo del 1,5%, la regulación primaria mantendría la frecuencia en una banda especificada.
un escalón de potencia inferior a 1000 megawatts o una suma de potencia nominal superior a los 20.000 MVA provocarían variaciones menores de la frecuencia. Ahora, si nosotros analizamos el cambio de la potencia en la potencia de referencia, es posible que nosotros modifiquemos la potencia de referencia en el generador introduciendo lo que sería una consigna de potencia en el lazo de la regulación primaria. La acción de modificar esta consigna de potencia equivale gráficamente a desplazar verticalmente la característica frecuencia-potencia. Por ejemplo, en el caso A, en este caso el generador se encuentra en vacío y la frecuencia del sistema nominal es de 50 Hz. Estamos acá, digamos. Se encuentra en vacío y es de 50 Hz. En este caso el generador no aporta potencia, ¿no? Estamos en este punto, la curva. No aporta potencia. Y solamente va a aportar potencia si la frecuencia comienza a descender. Por lo tanto, en esta situación, el generador es incapaz de participar en el control primario si la potencia sube por encima de la frecuencia nominal. No podemos aportar potencia porque si nosotros analizamos que si subimos por encima de la frecuencia nominal, no tenemos aporte de potencia de este generador. Distinto sería el caso para el generador C. En este caso, el generador se encuentra a plena carga, siendo la frecuencia del sistema, siendo la frecuencia de este generador la frecuencia nominal, que son 50 Hz. En este caso el generador vemos que aporta el 100% de la potencia. Por lo que el generador no puede participar en el control primario si la frecuencia baja por debajo de la frecuencia nominal. Si baja, porque no, podemos observar que no tenemos aporte. Distinto sería para el caso B, que en este caso la potencia, en este caso el generador está aportando un 50% de la potencia para la frecuencia de 50 Hz. Por lo tanto, este generador puede participar en el control primario, tanto si tenemos una disminución o si tenemos un aumento de lo que sería la frecuencia. Eso se ve, digamos. Sí, eso se ve. Los compañeros. Se entiende, se entiende. Como conclusión, ¿a qué llegamos? El resultado de la regulación primaria en un sistema eléctrico ante un incremento positivo de la carga de expresión de las pérdidas es una disminución de la frecuencia debido al estatismo de cada generador. Ante una variación de carga, la acción de control de regulación primaria permite recuperar el balance entre la potencia consumida y la potencia demandada, pero no logra resolver dos efectos. Que la frecuencia quede desviada respecto a la frecuencia de referencia, que bien lo había dicho Leo justo antes, y que el reparto del incremento de carga entre los generadores queda determinado por sus estatismos. Por lo general, no se cumplirían los flujos de potencia programados entre áreas. Bueno, ahora vamos a pasar lo que sería regulación secundaria. Presento de... Ahí déjame sumarte un dato que lo estaba buscando ahí. CAMESA, para todas las máquinas del sistema, digamos, controla que el estatismo de las máquinas esté regulado entre el 4 y el 7%. ¿Por qué es esto? Pues mi pregunta era, a ver, si les pregunto a ustedes, si fueran un generador dentro del sistema, ¿qué harían ustedes? ¿Controlarían el estatismo alto o el estatismo bajo? Porque es un control, básicamente. Ustedes no es que dependen de condiciones de la máquina. Obviamente, quizá una máquina hidráulica no tiene velocidad de respuesta como una máquina térmica, entonces habrá que ponerle un estatismo más alto, digamos, para que reaccione menos. Y una térmica tiene respuesta más rápida, entonces puede tener estatismos más bajos. Pero si fueran ustedes generadores, ¿qué les convendría? ¿Poner estatismo, controlar el estatismo alto o bajo? Yo controlaría, digamos, o sea, eso lo determina la red en sí, digamos, porque dependiendo del estatismo va a ser el aporte de potencia de cada uno de los generadores. Claro, sí. Pero pensando en la máquina, claro, pensando en ustedes que son... Yo quisiera evitar variaciones bruscas. Exacto. Eso es lo que quisiera. Yo también.
que la máquina se me esté moviendo todo el tiempo significa un esfuerzo, significa variaciones y por lo tanto más mantenimiento después, quiero decir. Entonces, todo el mundo lo pondría alto para que tenga la menor respuesta y la frecuencia no respondería, digamos, la estabilización de la frecuencia no sería tal como debe ser. Por eso CAMESA regula la franja del estatismo que deben tener todas las máquinas del sistema, entre 4 y 7%. A su vez, ingeniero, al tener un estatismo alto no estaríamos disminuyendo la potencia que podríamos aportar a la regulación en ese caso. No, a ver, no es la potencia que podríamos, sino la variación de la potencia. La variación, el aporte que vos das al sistema. Exacto. Sí, de ese punto de vista, olvidémonos de decir de lo que es el aspecto económico, porque es un tiempo muy corto ese aporte que se hace o no se hace o está reservado. O sea que no influye, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del rendimiento económico de la máquina, de cuánto tengo despachado y todo eso. Pero ahora, ahí cuando sacaste las conclusiones, vos dijiste, decir, el sistema puede quedar con valores de frecuencias alejadas, o sea, con una cierta diferencia con el valor nominal, y también puede haber, ¿no es cierto?, un despacho que no es el óptimo, porque van a resonar en función de los estatismos. Pero y eso va a depender entonces del operador, de cómo lo maneja en ese momento a este control. Claro, por eso justamente por tiempos. Esta sería la regulación primaria, que es automática. Después con la regulación secundaria, que vendría a ser manual, eso ya lo ve, digamos, en este caso de PEC en Córdoba, pero... Bien. No, que quede claro eso, o sea, el tiempo de actuación, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que la regulación primaria se movía de 2 segundos a 20, o sea, lógicamente ningún operador va a poder actuar en esos tiempos. El sistema va a reaccionar con sus controles ante esta perturbación. Y ahora vamos a ver el control secundario. Sí, así es. Bueno. Se me cerró la función de compartir pantalla, un segundo. No quieras, Martín. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a hablar de la regulación secundaria, de potencia-frecuencia, y bueno, de acuerdo a los dos ítems que nombró recién el ingeniero y que nombró Diego, el objetivo de la regulación secundaria es devolver el sistema a la frecuencia de referencia, a su vez manteniendo los flujos de potencia ya programados y devolver, o de restituir la potencia de aquellas máquinas que actuaron en la regulación primaria. También nombró Julián la regulación secundaria, va entre 20 segundos a 2 minutos, es más lenta que la primaria. Generalmente se considera que la regulación secundaria arranca una vez que ha finalizado o que se ha estabilizado la regulación primaria. Al devolver la frecuencia de la red a su valor de referencia, la regulación secundaria restaura automáticamente la generación de todas las plantas que participaron, únicamente las que participaron en la regulación primaria. Pasa, Julio. El control secundario debe realizarse en forma
centralizada a través de una oficina, de un despacho de carga. Ya que si no fuese centralizado, pasaría en lo que habló el ingeniero Coyo, lo que habló Leo también, de que el sistema podría ser inestable, digamos, si todos quisieran llegar o recuperarse la frecuencia sin que sea programado. De qué forma devolver esa energía a las máquinas que funcionaron en la regulación primaria. Entonces el despacho de control es el que va a medir, digamos, la frecuencia y va a emitir a todas las unidades que participan en la regulación secundaria las consignas de variación de potencia. Pásame, Julio. Bueno, acá hay un ejemplo que estaba ahí en el apunte, donde muestra un control automático de la generación en un sistema con 2 áreas. Considera, digamos, un área 1 representado, bueno, por una máquina equivalente, con una reactancia equivalente, digamos, de todo un sistema. Una línea de transmisión o de vinculación entre las dos, representada por una reactancia donde va a haber una circulación de potencia activa. Y bueno, el área 2 también, representada por una fuente y una reactancia en serie. Cada área, digamos, va a tener su constante de inercia, los tipos de turbina, el regulador de velocidad, el coeficiente de amortiguación. Pasa, Julio. Bueno, acá expresa que el flujo de potencia, digamos, entre el área 1 y el área 2 va a ser igual al producto de las tensiones, digamos, de cada área dividido la reactancia total por el seno de la diferencia de los argumentos del área 1 y del área 2. Después, ante una variación, bueno, de potencia activa entre las dos áreas, se puede obtener, digamos, en función del producto del par por la variación de los ángulos, entre los dos sistemas. Y bueno, y el par sincronizante también, bueno, se puede expresar en función del producto de las tensiones sobre la reactancia por el coseno phi de los ángulos interiores de las máquinas. Un valor positivo de variación de potencia activa indica un incremento, digamos, del flujo de potencia entre el área 1 y el área 2. Bueno, esto es lo que debe hacer el sistema de regulación secundario, es tratar de anular esas variaciones de frecuencia, digamos, entre el área 1 y el área 2, y bueno, que la variación de potencia sea 0, digamos. Pasa, Julio. Bueno, ahora, si consideramos, digamos, que haya un aumento de la potencia demandada en una de las áreas, supongamos la 1, y bueno, y teniendo en cuenta que el régimen permanente de la desviación de frecuencia va a ser igual en ambas áreas, digamos. Entonces, bueno, podemos expresar que en el área 1, digamos, la variación de la potencia mecánica en el área 1 menos la variación de la potencia activa entre el área 1 y el área 2 menos la demanda, el incremento de demanda de la zona 1 va a ser igual al factor de amortiguación por la variación de la frecuencia. De la misma forma, podemos expresar que la variación de la potencia mecánica en el área 2 va a ser igual, la variación de la potencia mecánica en el área 2 más el incremento de carga entre el área 1 y el área 2 va a ser igual al producto del factor de amortiguación por la variación de frecuencia. Como habíamos visto ahí,
explicó Diego un poco, con la regulación primaria, digamos, la variación de la potencia mecánica va a ser igual a, bueno, negativo de la variación de la frecuencia con respecto al estatismo. Y lo mismo para la variación de la potencia mecánica del área 2. Pasa, Julio. Entonces, si reemplazamos estos valores en las primeras fórmulas, podemos expresar, o sea, y despejando, podemos expresar, bueno, que la variación de frecuencia por 1 sobre el estatismo más el coeficiente de amortiguación va a ser igual, bueno, a la variación de la potencia activa entre la área 1 y área 2, menos, bueno, el incremento de la potencia en el área 1. O sea, despejando estos valores e igualándolos, podemos llegar de las dos ecuaciones, despejando e igualándolo, podemos llegar a una conclusión, o a estas dos ecuaciones que están aquí abajo, donde vemos que, bueno, la variación de frecuencia va a ser igual a menos el incremento de la potencia en el área 1 sobre una serie de constantes, donde interviene el estatismo, el coeficiente de amortiguación, tanto del área 1 como del área 2. Entonces, bueno, acá como conclusión, podemos ver en la primera que la variación de frecuencia, o mejor dicho, ante una variación de la potencia en el área 1, va a haber una disminución de la frecuencia. Y la de abajo, Julio. Siguiendo la ecuación de abajo, también, haciendo lo mismo, llegamos a una conclusión, que la variación de la potencia activa entre el área 1 y el área 2 va a ser igual a menos el incremento de la potencia activa en el área 1. Esto no nos quiere decir, o sea, por, bueno, el estatismo y el coeficiente de amortiguación del área 2. Esto nos quiere decir que ante un aumento de demanda en el área 1, en el área 1, como ya sabemos de antes, va a haber una disminución de la frecuencia, pero el aporte de esta potencia del área 1 va a tener que ser cedida por el área 2, digamos. Pasa, Julián. Te faltó una que había en la última diapositiva. Bueno, eran un poco las conclusiones de ahí, de este sistema. Está muteado, Julián. Es el último que me pasa. Tengo un segundo y voy a descargarlo de nuevo. Sí, no hay drama, Julián. Es leer las conclusiones que dije con palabras, en realidad. Entonces, bueno, como conclusión, la regulación secundaria, como dijimos, actúa después de la primaria y tiene como objetivo volver la frecuencia al valor de consigna o de referencia, y a su vez devolver los flujos de la potencia de las máquinas que intervinieron con la regulación primaria, a través de una redistribución de otras máquinas que en realidad participan de la regulación secundaria. Por ahí estaría. Bien, ¿y es una sola máquina o son varias máquinas? No, del mercado, o sea, del mercado eléctrico, hay tanto máquinas que pueden participar en la regulación primaria, y también hay un parque de máquinas que van a participar de la regulación secundaria. Bueno, pero así es cierto, hay un parque de máquinas que va a estar designado a la regulación secundaria, pero el control
va a estar asignado a una o a muchas al mismo tiempo, o a todas, digamos. Digamos, el control va a ser centralizado, lo va a manejar un centro de despacho. Pero obviamente puede ir haciendo, digamos, se realiza en forma sucesiva con distintas máquinas, digamos, se puede llamar tanto a varias máquinas, ya teniendo una idea del faltante de energía, de potencia. Sí, para eso tenemos que tener un control centralizado. Actualmente en CAMESA no tienen ese control. La regulación secundaria es una regulación automática, pero designada a un grupo de generadores, digamos, de gran potencia. ¿Sí? Pero, a ver, te puedo decir Yacireta, te puedo decir los grupos de Niwil, son grupos de gran potencia, pero localizados en un solo generador. O sea, hoy estará Yacireta, mañana estará Niwil, pero no los dos al mismo tiempo. Para eso, el despachante tiene que adquirir un sistema de control localizado, como decís vos, que es lo que está adquiriendo en este momento CAMESA para poder incorporar más recursos renovables intermitente, que como le dicen, al sistema. ¿Por qué? Porque justamente el recurso renovable es algo que es intermitente y que amplía el margen de variación de la potencia del sistema. Entonces, no me acuerdo bien, pero los cálculos decían que con la regulación secundaria que teníamos en este momento, el sistema no podía incorporar más del 7-8% de energía renovable. Para incorporar más, había que ampliar más la reserva secundaria. Y para eso tenía que modificar el control, que a lo mejor lo ven en alguna noticia, el sistema que se llama AGC, que es un sistema de control de generación, que es un sistema centralizado que se hace a través de SCADA, digamos. Y eso lo está adquiriendo actualmente en CAMESA para poder incorporar más recursos renovables. Elías, vas vos con terciaria, ¿no? Una característica que quería agregar, profe, de este control automático es que existe una banda muerta también, que no lo puedo nombrar antes. En la regulación primaria, ¿no? Sí. En la regulación primaria hay una banda muerta. Que bueno, debido a los distintos reguladores que tenemos, la fricción de las distintas válvulas que tenemos, la frecuencia siempre va a tener una pequeña desviación respecto a la de referencia. Pero la banda muerta es la que se controla en los generadores, que justamente se llama banda muerta porque ese es el 0,1%, que es donde la máquina, ante las variaciones del 0,1% de la frecuencia, la máquina no actúa. Pero no responde la máquina. Porque si no la máquina estaría, lo mismo que decimos recién, moviéndose permanentemente, porque la frecuencia varía permanentemente. Entonces, es una banda buscada en realidad. Sí, se dice banda muerta porque la máquina no actúa ante esas variaciones. No hay actuación. Exacto. Bueno, para que nosotros podamos tener, voy a continuar hablando en cuanto a la regulación terciaria, continuación de lo que habló Martín recién, y para que la regulación secundaria sea efectiva, las unidades generadoras del sistema que estamos hablando deben contar con una reserva suficiente de energía que va a suplir las variaciones de la carga, o sea, de la demanda. Entonces, el objeto de la regulación terciaria es restituir la reserva de la regulación secundaria mediante la adaptación del programa de funcionamiento de los generadores.
Esta regulación terciaria va a estar a la espera, como recién comenté, ante variaciones de demanda, ¿no? En general, la regulación terciaria actúa sobre generadores que pueden estar o no acoplados, y acá el tiempo que nosotros vamos a estar manejando o de actuación va de 10 a 15 minutos, con lo cual es un tiempo mucho más prolongado de los tiempos que estamos hablando de la regulación primaria y secundaria. Entonces esto hace difícil que las unidades térmicas no conectadas puedan participar en este tipo de regulación. Algunos de los mecanismos con los que vamos a contar para aportar es el control del tiempo. Algunos relojes miden el tiempo contando las pulsaciones eléctricas de la red y asumiendo una frecuencia exacta de 50 Hz. Entonces acá vamos a introducir el concepto de tiempo síncrono, que es el tiempo medido, tomado como unidad de medida del periodo real de la tensión de la red, o sea, en este caso 50 Hz para nosotros. Pero como nosotros vamos a tener variaciones de frecuencia gracias a la demanda o la carga que esté conectada en el sistema eléctrico, esta va a provocar que esta medición no sea exacta, con lo cual se va a comparar con el UTC, que es el tiempo universal coordinado, que es el principal estándar de tiempo en todo el mundo, que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Entonces, como nosotros es muy frecuente que tengamos variaciones de la frecuencia, el tiempo síncrono se va a desviar con respecto al tiempo estándar universal, tiempo universal coordinado. El objetivo de este control de tiempo es justamente que la discrepancia entre el tiempo síncrono y el reloj mundial sea lo más chica posible. Otra medida que nosotros podemos tener, pero esto ya sería una medida de emergencia, es el deslastre de carga. O sea que nosotros vamos a lograr la desconexión de cargas. Y esta medida es una medida de emergencia, es como último recurso para evitar un apagón en el sistema. ¿Qué cosas nos podría llevar a este recurso? Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una gran pérdida importante de volumen de la generación, o donde tenemos una línea de enlace que inyecta gran cantidad de potencia en el sistema. Entonces, esto me va a provocar una brusca caída de frecuencia en el sistema eléctrico que no va a poder ser suplida por la regulación primaria y la secundaria. Porque no puede ser compensada con la suficiente rapidez. Entonces, para que este deslastre o desacople de carga sea efectivo, se debe realizar de manera rápida, decidida y sin depender de la línea de comunicación. Como ya comenté, es una medida de última instancia y una medida de emergencia. Entonces, ¿quiénes van a participar en este deslastre? Los grandes usuarios, el gran usuario mayor, o el conjunto de los gran GUMA, se llama, gran usuario mayor, que es uno de los agentes del MEM, y con un convenio de alivio de cargas podrá implementar un sistema simplificado de alivio de cargas que consiste en cortar un valor determinado de demanda en uno o más de un escalón de corte. Entonces, esto va a estar determinado por CAMESA, que es quien regula esto, y va a estar conformado por distintos escalones. Por ejemplo,
escalones de corte por relés de frecuencia absoluta, por relés de corte de decremento de la frecuencia, o por relés de derivada de la frecuencia respecto al tiempo, o por relés de sustitución. Entonces, a distintos niveles de variaciones de frecuencia, por estos distintos escenarios que planteamos, se van a ir produciendo en escalón este deslastre automático. Esto, sí, ya estamos en hora en que se tiene que entrar en la otra materia. Estamos pasados en tiempo y yo creo que este es un temita interesante. Es bastante redondito el cuadrito este de la frecuencia, o sea, los cortes por su frecuencia. Yo diría de tocarlo la próxima clase al principio, para que quede una conversación al respecto, porque es algo que estamos acostumbrados a que nos pase. Es decir, se cortó la energía por algún inconveniente a nivel nacional o provincial, es decir, ¿y qué pasó? Y bueno, hubo una subfrecuencia. Entonces sería importante interpretarlo bien a este cuadro. Lo retomamos la clase que viene entonces, ingeniero.